¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Whiskey, my friend, is with me nearly all the time. It always joins me when I'm drinking. We get on just fine. We get on just fine. Just fine. ¿El corno permite hacer fade out, o sea, ir bajando poco a poco el volumen? Sí, se puede hasta cierto punto hacer una nota con decreciendo, lo que llamamos decreciendo. Sí, Ok. seguro que sí. Mauricio, gracias por estar aquí. Déjenme decirles a ustedes que Mauricio, además de tocar el corno, es una persona, desde mi punto de vista, muy importante dentro de los cornistas. Simplemente en nuestra filarmónica, aquí en Querétaro, es el principal, es el número uno. ¿Cómo se le dice a tu puesto? Bueno, sí, en realidad, por supuesto, todos somos importantes. El primer corno, o corno principal, es el que interpreta la mayoría de los solos que fueron compuestos por la o el compositor que estemos interpretando. Y bueno, muchas gracias por tenerme en el programa, Eduardo. No, pues, realmente el agradecido soy yo. Y realmente, mira, por lo poco que es el tiempo, no me he dedicado a hacerte la introducción que mereces, pero es que no nos va a dar tiempo. Claro. Te quiero preguntar así rapidísimo primero, ¿cómo escogen, ya viene la partitura, como cuando son, por ejemplo, 4 cornos, tu parte y la parte de los demás? Porque a veces tú que te quedas callado a pesar de ser el principal y de pronto entra otro, y otras veces, ¿cómo se escoge eso? Bueno, en la orquesta tiene que ver, por supuesto, con la orquestación. Muchas veces los compositores escribieron la parte para cada instrumento que ellos creyeron necesario en ese momento. Muchas veces son personas, compositores a veces también, que han orquestado obras de otros, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas. Por ejemplo, el primer corno y el tercero, usualmente en las orquestas, en el repertorio tradicional, desde el periodo clásico para acá, tocan en el registro medio y agudo la mayoría de sus notas. El corno segundo y el cuarto de la fila tocan en el registro grave. Entonces tiene que ver sobre todo con qué tipo de registro estamos haciendo nosotros y qué tipo de atmósfera se está manejando en la orquesta en ese momento. Creo que es como también las voces humanas. Tú llevas una cierta, digamos, un cierto nivel y otros llevan otro que va arribita o abajito de lo que tú estás llevando como principal. Es correcto, diferentes tesituras, y con los 4 se cubren prácticamente las 4 octavas que cubre el corno. Son 4 octavas. 4 Oye, octavas. ¿cuál es la nota más grave que da? La nota más grave que podemos tocar posiblemente sea un Fa 3 de concierto. Eso es lo más grave que podemos ir con este tipo de tubo. Yo quizás puedo hacer un fake, unos sonidos más graves, pero estos sonidos que acabo de tocar casi nunca se encuentran en una partitura. Un si bemol, por ejemplo, la novena de Beethoven, tiene para el cuarto corno, que es el corno que toca en el registro más grave, pero casi nunca se encuentra en el repertorio sinfónico, ¿no? ¿Y eso más bien lo haría la tuba? Exactamente, por eso tenemos diferentes familias, tanto en la madera como en la cuerda, como en los alientos, porque diferentes registros se cubren con diferentes instrumentos. Inclusive dentro de la misma familia hay la primera trompeta, generalmente también en el registro agudo. En cambio, las demás, muchas veces la segunda, cuando hay 2, cubre la parte más grave de la trompeta, ¿no? Con la nota más aguda que tú tienes, ¿te metes en el campo de las trompetas? Por supuesto, sí.
antes de hecho, pero sí. Sí, y los trombones tienen prácticamente nuestro mismo registro, pero más pequeño. Y por supuesto, la trompeta, digamos, se sobreponen muchas de las tesituras de acuerdo a los diferentes instrumentos de la orquesta. Mauricio, ¿cómo le haces? Hay veces que escucho que están como si fueran una cama, ustedes de fondo para toda la orquesta. ¿Y a qué horas respiras? Porque todo el tiempo es ahí la nota. Y además no se oye, sino todo el tiempo la misma nota. ¿Cómo le haces o no respiras? No, sí respiramos, por supuesto. Lo que hacemos generalmente ya cuando estamos trabajando en orquestas profesionales es que nos dividimos. Entonces, por ejemplo, yo siendo el principal, el que toma ese tipo de decisiones, digo, bueno, aquí, por favor, el primero y el tercer cono respiramos entre el segundo y el tercer compás y el segundo y el cuarto respiren entre el tercero y el cuarto. Entonces, como los demás siguen tocando mientras dos respiran, el oyente generalmente no escucha esa diferencia muy sutil, pero obviamente nosotros, como cualquier ser humano, necesitamos reponer el oxígeno. ¿Sí? Claro, gracias a Dios. Sí. Oye, y de alguna manera, pues no sé, el ser el principal, no sé, es tener mucho peso encima de ti con respecto a toda la obra, porque además son importantísimos los cornos. Yo siento que sin cornos no hay orquesta para mí, ¿no? Y pues tienes un papel difícil. ¿La tensión es grande? Sí, hay bastante tensión. Como dices, el corno tiene un papel primordial en la orquesta de hoy en día. Digo, retrospectivamente toda la literatura y la que está siendo hecha hoy mismo, Schumann decía que el corno era el alma de la orquesta. Yo lo creo. No sé si están así, pero sí sé que tenemos siempre solos. El primer corno realmente no tiene mucho descanso. Eventualmente también el segundo tiene algunos solos, el tercero tiene bastante más solos que los otros, el cuarto. Pero sí, el principal es generalmente el que carga con la mayoría de los solos y sí es tensión porque, bueno, es como que todos los días tienes que mostrar cuál es tu nivel. Nunca tenemos un diploma que pongamos en la pared que diga fulanita o fulanita toca fregón. No existe eso, ¿no? Entonces, al tener que demostrar todos los días, aunque te sientas mal, aunque estés cansado, aunque estés enfermito, aunque estés, etcétera, etcétera, por supuesto pone cierta tensión porque es tu trabajo, ¿no? Y nosotros como público egoísta, por cierto, no nos importa si traes problemas, sino si estás dando bien la nota, ¿no? Bueno, para eso me pagan, finalmente es lo que tenemos que intentar con toda nuestra intención, digamos, ¿no? Ya si sale o no. Dicen que el corno es el instrumento divino, porque el hombre lo sopla y solo Dios sabe qué va a salir de... No sabía eso. Oye, bueno, históricamente no sé si sean exactamente el mismo tipo de cornos, pero yo creo que me acuerdo como escuchar a los vikingos con su cuerno, comunicarse en las montañas, entre una y otra montaña, aquí en México, pues no sé, las caracolas, etcétera, pero como que es el mismo principio, ¿no? Es totalmente lo mismo. El corno viene de la palabra latina cornu, que era literalmente un cuerno de animal, horadado, por el cual algún antepasado nuestro sopló, y lo que hizo fue lo que hace el corno de hoy, amplificar las vibraciones de los labios del ejecutante. ¿Eso lo haces tú? O sea, ¿la pieza no lo hace el instrumento? No. ¡Qué barbaridad! Entonces, lo que escuchan en realidad son las vibraciones de mis labios, del ejecutante, amplificadas. Eso es lo que hace el corno. ¿Y cómo le agarras el tono, cualquier tono, los graves, todo eso? No, la altura del sonido viene determinada por el número de vibraciones en un determinado periodo de tiempo. Oh. La amplitud de esas vibraciones determinan el volumen. Es muy interesante, pero es una cuestión que uno aprende, obviamente, con prueba y error, ¿no? No es una ciencia exacta, entonces también hablábamos más temprano de la pedagogía de los instrumentos de metal, sobre todo, es prueba y error, ¿no? Es como un deportista. Tú avientas la pelota muy lejos, bueno, la segunda vez la avientas un poquito más cerca y etcétera. Es lo mismo para nosotros. Sí. Una vez, hace relativamente poco, hubo un concierto para 4 cornos. Correcto. Se me hizo como que, aparte de que es mucha tensión, híjole, otra vez vuelvo a lo mismo, tienes que tener una condición física superior como para poder aguantar todo esto, y además pues es un instrumento que te exige mucho. ¿Cómo pueden hacer un concierto y cómo se ponen de acuerdo en qué momento uno y qué momento otro?
Bueno, sobre en qué parte toca cada quien, eso ya viene especificado. Ese concierto está escrito originalmente para 4 cornos, el de Hubler, y nosotros obviamente tenemos un periodo, además de que esa semana ya ensayamos con la orquesta los cornos por separado, nos juntamos 2 o 3 semanas antes. En este caso no dio tanto el tiempo porque fue un concierto de último momento, digamos, ¿no? Suplimos a alguien que no pudo tocar, pero sí, por lo menos una semana, cuando tuvimos la partitura, empezamos ya a ensayar nosotros, ¿no? Entonces se va de lo pequeño a lo grande, después luego ya con la orquesta, y ciertamente hay que tratar de estar en buen estado físico. Fumar no ayuda mucho, tomar tampoco, pero bueno, finalmente todos somos humanos, tenemos que nada más saber cuáles son los requerimientos para cumplir profesionalmente lo que hacemos. ¿Los 4 cornos están en la filarmónica o son algunos prestados? No, los 4 somos integrantes estables de la orquesta, sí. Ok. Sí. Ahora otra cosa. ¿Por qué tanto lío con tubos ahí? ¿Por qué no es nada más una vuelta o algo así? ¿Por qué hicieron tanto lío ahí? Bueno, el corno es, como ven, es un instrumento compuesto de metal, por eso es la familia de los metales, y en principio, y sigue siendo, un tubo en su mayoría cónico. Esta parte central, si se dan cuenta, es cilíndrica, pero el resto es cónico, que es lo que le da el timbre particular. Al principio no tenía esta parte de aquí, que son las válvulas, y estas válvulas rotatorias empezaron primero siendo pistones en las trompetas. Se patentaron entre 1815 y 1818, porque hay diferentes fuentes, pero fue un cornista y fabricante de cornos de Berlín. ¿Sí? ¿Pero qué se ganó con eso? Bueno, lo que se logró con esto, les explico brevemente. En un tubo sencillo, sin esta parte central, sin las válvulas rotatorias, lo único que se producen son unos sonidos que se llaman sonidos armónicos. No están todos los sonidos de la escala que conocemos nosotros. Entonces, si escuchan un poco, los armónicos es una ley física para cualquier, fue lo que descubrió Pitágoras, ¿no? Con una cuerda la vibraba y daba una determinada altura de sonido, una determinada nota, da un do, por ejemplo. Si tú partes en 2 esa cuerda y vibras la mitad, un medio te va a dar la octava, ¿sí? La nota completa, la nota original, le llamamos fundamental. La segunda que aparece, y es lo mismo con los labios, es la octava. En esa octava no hay ninguna. Si tú tienes un do y un do aquí, no tienes ni el re ni el mi. Después de la octava aparece una quinta, que es el sol justa. Después aparece una cuarta justa, después una tercera mayor, después una tercera menor. Y esa es la ley de los armónicos para cualquier objeto que vibre, que es lo que produce el sonido finalmente. Entonces, arriba los armónicos están muy cercanos, pero abajo no. Entonces, en una época cuando no existía eso, lo que hacían los intérpretes era con su mano dentro del pabellón, que el pabellón es por donde en sentido figurado sale el sonido, donde se amplifica, cubrían las notas que no estaban. Entonces, si tú escuchas, porque entre esta, ahí no hay ninguna. Pero si yo tapo, y eso hicieron los compositores. Eso se descubrió en 1760. Hampel, un cornista de la corte de Dresden, descubrió eso. Entonces, digamos, pudo llenar todos los huecos que habían, porque todavía no eran inventadas las válvulas ni los pistones. Para ese tipo de corno, con la mano, fue que Mozart escribió, por ejemplo, sus 4 conciertos, ¿no? Luego, ya a inicio del periodo romántico, se inventaron primero los pistones, que son los que vemos en las trompetas, y luego las válvulas estas rotatorias, que es lo que permite que el aire pase o no por uno de estos pedazos. Entonces, al apretar, por ejemplo, la primera llave, nosotros le llamamos llave, lo que hace es pasar por este pedazo de tubo. Este pedazo de tubo, si ustedes se lo imaginan desenrollado, por hablar así, lo que hace es agregar a una longitud que teníamos determinado otro poco más. El tubo, así como las cuerdas, así como cualquier objeto que vibra,
mientras más largo es más grave el sonido, más lentas las vibraciones. Claro. Mientras más cortos son más agudas. Y eso es lo que cambia. Se le agrega o se le quita según yo apriete y según la velocidad del aire, cómo están vibrando mis labios, eso determina la altura del sonido. ¿Y por qué cuando estás tocando y ya sigue la pieza y tú descansas, empiezas a desarmar tu instrumento y lo vuelves a armar? Buena pregunta, porque cuando soplamos, tal cual, la gente dice, no, es que tiran la saliva, y en realidad no es saliva, ¿sí? Porque es como, si ustedes recuerdan, cuando hace frío afuera, y nosotros estamos dentro de la casa y hacemos contra un espejo, se empaña, pero eso no es saliva, es vapor de agua que se condensa. Es un poco diferente. Entonces lo que hacemos, yo lo que hago es tomar mi instrumento, sacar esto y va a salir un poco del vapor de agua que ha salido con mi aire, porque cuando soplo sale también vapor de agua, pero no es saliva, no tiene la misma viscosidad, ¿no? Mucha gente le da... Tenemos que hacerlo porque si se llena de agua no suena igual. Ok. Oye, y con la tensión no hay forma de que pongas mal o que regreses mal el... Cuando tienes poco tiempo, sí, eventualmente puedes equivocarte, pero ya con la experiencia es muy raro que te pases. Y bueno, y también de todos modos, por ejemplo, este que es más largo. Sí. ¿Por qué no es nada más así? ¿Por qué tiene que tener esta figurita? Porque si no, en este caso que se desarma... Sí, no, además quedaría muy pegado a la campana, esta parte. Entonces, eventualmente la golpearías y se empieza a dañar, ¿no? Obviamente. Ahora también del otro lado también tenemos figuras. ¿Por qué? También tenemos. Y es la misma razón, no lo puedes poner todas largas. No, el corno que yo toco, que tocamos nosotros aquí, en la mayoría de las orquestas filarmónicas y sinfónicas del mundo, si lo desenrollaras en sentido figurado, si no estuviera enrollado sobre sí mismo para ganar espacio, la parte de corno en fa, tenemos un corno doble, corno en fa o corno en si bemol cuando aprieto el pulgar, ¿no? El corno en fa tiene una longitud aproximada, bastante cercana, a los 3,75 metros. Son 4 metros de tubo que yo estoy soplando. Por eso siempre nos vas a ver a los cornistas, ¿no? 4 metros es un montón. El corno en si bemol tiene aproximadamente 2,81 metros de longitud, más cada pedazo de esto que yo aprieto al soplar. Entonces es un instrumento considerablemente grande, ¿no? De hecho, tú conoces la tuba, el otro instrumento, el más grave de la familia de los metales. El corno en fa tiene exactamente la misma longitud que la tuba en fa. No tiene el mismo tipo de conicidad. Entonces la relación entre longitud y la conicidad y el diámetro del tubo, eso se llama mensura, esos son diferentes, por eso la tuba toca en otro registro, pero yo estoy tocando un tubo que es exactamente igual de largo a una tuba. Después de que dices todo lo que dices, ¿por qué te gustó tocarlo? A mí me encanta el sonido, pero ¿por qué a ti te gustó tocarlo si es toda esa dificultad de atrás? Bueno, empecé pequeño porque mi papá hace lo mismo, desde los 7, casi 8 años estoy en esto. Al principio fue como algo, digamos, secundario, ¿no? Conforme hacía la escuela, la secundaria, la prepa, y después yo mismo me clavé, no fue algo impuesto. Platicábamos de esto antes y yo agradezco mucho eso, fue algo que se dio y bueno, he hecho ya. En las fotos de cuando son chiquitos de Uruguay, ¿verdad? Estábamos hablando que vivían en Uruguay. Sí, en esa época ya estábamos en Venezuela en la foto. Ya se han ido ahí. Es correcto, sí. Pero está tu mamá, tu papá toca, tu hermana toca, tú tocas, y todos el corno. Sí, mi mamá por un breve lapso, creo que fueron 9, 10 años estuvo tocando. Mi hermana también toca, pero se dedica a la dirección de orquesta. Y bueno, mi papá que fue, digamos, el que nos enseñó a todos, ¿sí? Wow. Y luego, aparte de esto, ¿hay alguna razón especial, alguna cosa, una característica que tienes que buscar en la boquilla? Bueno, no, la boquilla es esta primera parte, obviamente, que de acuerdo a tus características físicas, tiene que ser algo que sea cómodo y con el cual puedas producir los resultados que buscas, ¿no? Hay boquillas más pequeñas, hay boquillas más grandes, hay boquillas con el hueco interior más pequeño, más grande, con la copa, que es la distancia entre esta más profunda, que ayuda más a los graves, más pequeña, que ayuda más al registro agudo, pero a su vez da un sonido un poquito más metálico. Tienen sus pros y sus contras, ¿no? A lo largo de muchos años uno empieza a buscar y ya tiene más definido qué es lo que quiere, qué sonido quiere buscar, y en base a eso buscas una boquilla, ¿no? que te sirva a ti.
Y luego, esta trompa que hay aquí, la puedes desarmar también, ¿verdad? La campana, exactamente, Campana. se desarma. Este fue en realidad una invención de los 60 para aquí, diría yo. ¿Ah, sí? Porque ¿Para a los cornos de amplificar? antes no se desarmaban, entonces siempre era engorroso, ¿no? Cuando te subías Ajá. a un avión para viajar, para demás, inclusive en un camión normal. Entonces, a partir de los 60 empezaron a hacer las campanas desmontables, que les llamamos. Ujú. Esta parte es la campana, por supuesto, o pabellón. Y entonces lo puedes sacar y poner a conveniencia y realmente es mucho más cómodo viajar con eso. ¿Y esa campana ayuda a amplificar más el sonido? Es correcto, es correcto. Han habido muchos, como te dije, también prueba y error, ¿no? Es prueba y error esto. Hay campanas más gruesas, hay campanas que suenan diferentes. Esta más bien Uy, es un uy, poco uy. más delgada. Sí. Y luego, para acabar la memoria, igual que en la trompeta, ¿metes sordina? Sí, también se mete sordina. También, además de que nosotros tenemos la mano la ponemos en el pabellón. Primero para sostener el instrumento, porque este instrumento tiene un peso de entre 2,5 kilos y 3, lo cual es considerable. Primero de sostén, luego nos permite afinar. Una misma nota con diferente afinación y tercero permite hacer esto que hice antes del sonido tapado, que nos permite dar una especie de sonido de eco. ¿Te costó sangre, sudor y lágrimas aprender a tocarlo? Sí, todos los días, sigue costando. Hoy antes de venir aquí ya estudié 2 horas, aunque no parezca, pero es una cuestión, es como somos un poco los músicos como deportistas, ¿no? Tenemos que mantenernos en condición, por lo que dijimos antes, a la gente no le interesa si yo no me sentí bien para estudiar, si no dormí bien, si tienes problemas, en ese sentido es demandante. Por suerte no se muere nadie si uno la riega, a mí me pasa mucho, pero sí es nuestro deber dar siempre nuestro mejor esfuerzo, ¿no? A lo mejor para ti no es tan importante como los que hemos vivido dentro del rock. ¿Qué sientes el haber tocado, por ejemplo, con Deep Purple? Sí, tuve la oportunidad, como lo comentábamos antes, en el Luna Park en Argentina. Bueno, fue para mí algo súper especial porque aparte de que, aunque yo no sea fan de un grupo así, sé quiénes son y sé lo que significan en su género, pues, sientes que estás en una oportunidad única, ¿no? Realmente agradecimiento de poder haber tocado con ellos. He tocado, como te dije, además de la música clásica, en musicales como El Rey León, con músicos excelentes, populares, y bueno, ¿no? Nada más agradecido, ¿no? De poder hacer lo que a uno le gusta, y si es con buenas y buenos músicos, bueno, tantito mejor. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? Buena pregunta. No sé, he tenido mucha suerte como ir becado a Estados Unidos con una beca de la OEA. Ese fue algo de lo que me sentí orgulloso, digamos, y muy contento. Haber sido invitado a la Orquesta de Juventudes Musicales en Suecia y en Alemania fue algo muy bueno. Y bueno, pertenecer a la Sinfónica Nacional, a la Filarmónica de Querétaro, en todas las orquestas y agrupaciones en que he estado. Es lindo sentirse agradecido y contento, ¿no? por lo que uno tiene y por tener la suerte de poder hacerlo, ¿no? Fíjate que se nos van a quedar muchas cosas porque el tiempo se nos está acabando. Quería platicar un poco de cómo se escribe, porque luego a veces quieres hacer algunas cosas y le pasan a los de los metales y ellos mismos hacen sus partituras. No siempre es igual a si se lo das al del piano o del violín. ¿Por qué? Bueno, en el caso del corno particular es porque somos un instrumento transpositor. Entonces, ¿qué significa ser un instrumento transpositor? Que las notas, o sea, los símbolos que están en el pentagrama, que casi todo el mundo conoce, esta serie de 5 líneas y 4 espacios, se llaman de una manera cuando solfeamos o en el piano, pero no en el corno. O sea, si nosotros escribimos, por ejemplo, una nota en segunda línea, el corno en fa, lee clave de do en segunda línea. Los que saben música entienden de qué estoy hablando. Qué complicado. Exactamente, entonces tú le llamas de una manera pero suena de otra. Esos son los instrumentos transpositores. La trompeta que está en si bemol, el clarinete que está en si bemol o que puede estar igual que el saxo en mi bemol, etcétera, son instrumentos transpositores. ¿Y por qué no puedes poner las mismas notas? ¿Por qué no dices? Se pueden poner, pero por el registro que toca el corno, si yo escribo, por ejemplo, corno en do, que sería exactamente igual que el piano, sonaría una octava más baja. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que tengo que escribir, si pongo corno en do, va a quedar arriba del pentagrama. No es muy práctica esa manera de escribir. O sea,
el sonido va a estar definido por la clave que pongan, sol, Claro, fa o do. y por el registro en que tocamos. Exactamente. Híjole. Pues yo creo que vamos a tener que dejar para otra ocasión. Casi ni platiqué de tu vida, pero te queremos agradecer. Primero tu sencillez de haberme aguantado mi aventura de tocar conmigo algo así que no está en tu historia. Y segundo, ver que de veras eres agradecido con la vida. Sí, creo que ahí está un poco la clave de la felicidad, ¿no? Lo platicábamos antes y no creo necesariamente que tenga una connotación religiosa, es algo de lo que existe, de la energía, de lo que somos nada más al existir, ¿no? Eso, tener empatía y tener agradecimiento, creo que eso falta mucho en el mundo y estoy totalmente de acuerdo que sería un mundo mucho mejor si todos nos diésemos cuenta de tantas cosas hermosas que tenemos, la mayoría, mucha gente no, pero apreciarlo, ¿no? Eso. Un gran agradecimiento y un gran agradecimiento también a todos ustedes. Qué gran agradecimiento de veras es tener vida en este momento. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.